Hola a todos, ¿qué tal querida familia del Señor? Esto es Libertad a las Naciones. Estamos en Casas LAN y bueno, ya nos adentramos a la tercera temporada que hemos llamado Entendiendo el Amor del Padre. Gracias por estar aquí conectados, gracias por tener el interés de ahondar cada día un poco más. Bueno, han pasado ya una semana desde que estudiamos pues el último tema, que era Te extraño, papá, y bueno, espero que el Señor esté afirmando esos conceptos de fe, de entendimiento, de amor, de la perspectiva en nuestro corazón. No solamente tuyo como persona, sino el concepto que pueden formar como familia, de buscar los espacios para conversar, para tener un momento de intimidad con el Padre Celestial, pero ya en familia, juntos. Sí, yo creo que no hay una fortaleza más grande que pueda vivir el hombre si su familia, si en medio de su familia está Dios, nos volvemos indestructibles. Entonces, gracias mis amados por tener ese mismo deseo, ese mismo anhelo. Si esta es la primera vez de pronto que ves un video de nosotros, eres muy bienvenido. Actualízate, bueno, con los videos que hemos visto anteriormente para que entiendas pues la riqueza un poco más de lo que estamos hablando. Bueno, hemos venido hablando acerca del entender el amor del Padre y creo que es una buena pregunta o un buen cuestionamiento, porque la perspectiva o la manera de la estructura y los paradigmas que traemos nosotros como seres humanos, queremos encasillar la idea de Dios, la idea de su persona, según lo que nosotros hemos vivido humanamente. Y creo que eso ha sido un craso error, porque vivimos una vida realmente angustiada, estresada, frustrada, porque pensamos que la vida en Dios es de una forma que nosotros pensamos o anhelamos que sea, pero la vida o los pensamientos del Señor son mucho más grandes. Y por estar pensando en cómo quisiera yo mi vida con el Señor, con mi familia, anhelando, añorando algo que yo quiero que sea, entonces nos perdemos de la riqueza de la vida que el Señor nos ha entregado. Así que pido hoy, Espíritu Santo, que tú abras nuestro corazón, que tengamos entendimiento en nuestro espíritu, que haya luz en nuestros ojos y que cada vez que nosotros nos acerquemos a tu palabra, a tu verdad, cuando nos reunimos como tus hijos, como familia, como un solo cuerpo, haya entendimiento de las verdades que estás derramando sobre nuestras vidas. Bueno, mis amados, como les decía, esta es la tercera temporada que se llama Entendiendo el Amor del Padre y hoy vamos a ver el quinto capítulo de esa temporada que hemos denominado Quiero contarte mis planes. Bueno, creo que para llegar a ese entendimiento de la verdad y que el Señor nos cuente sus planes y su grandeza, hay una verdad que nosotros tenemos que entender. Hay una batalla que se libra o hay una batalla que Pablo le pide a Timoteo que libre. Él le dice en un texto que está en primera de Timoteo 6:12, donde Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Bueno, me gusta mucho el nombre que le da aquí Pablo, y dice: pelea la buena batalla de la fe. Ustedes saben que la guerra que se gesta o la batalla que se gesta lleva el nombre del botín al cual se aspira. Está, por ejemplo, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la batalla de Troya. Bueno, las guerras o las batallas llevan el nombre del botín que llevan. En este caso, Pablo le dice a Timoteo: mira, lucha o pelea la buena batalla de la fe. No le está diciendo la batalla de la familia, no le está diciendo la batalla del pecado, no le está diciendo la batalla contra ti mismo, le está diciendo es la batalla de la fe. Ahí, mis amados, es donde yo creo que nosotros debemos ser intencionales en la manera en que nosotros estamos entendiendo la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Como ya hemos dicho, los sistemas están preparados para apartar, para alejar al hombre de Dios. Y alejar al hombre de Dios significa que no va a tener las herramientas o los componentes necesarios para gestar la fe que sucede en ese acercamiento, esa conexión que tienes con el Padre Celestial. Vayamos a un texto más que está en Marcos 4. Se los va a leer desde el versículo 35 en adelante,
que dice de la siguiente manera, dice, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Estaba Jesús hablando con los discípulos y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Luego se dirigió a los discípulos y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ese es un pasaje muy conocido, ¿cierto? Que lo hemos escuchado varias veces, pero quiero que lo identifiquemos en la siguiente manera. Hay unos elementos ahí muy interesantes, pero fíjense que este mismo hecho de una barca, de un mar enfurecido, grande, no es la primera vez que sucede o la primera vez que se nombra en la Biblia. Ya hubo una barca anterior, mucha más grande, que no se enfrentó a una tormenta, sino que se enfrentó a todo un diluvio que inundó la tierra. Sí, señor. Ustedes ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando del arca de Noé. Aquí tenemos un paralelo, el arca de Noé y la barca donde iba Jesús con sus discípulos. Pero aquí sucedió algo interesante, o sea, lo que Jesús estaba viendo no es algo que estaba sucediendo en ese momento, no fue algo inventado, ya alguien lo había vivido anteriormente. Sin embargo, fíjense que cuando el Señor le habla a los discípulos, le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? ¿No tienen fe? O sea, todos estos años que hemos caminado, que me han visto alimentar a los hombres, a las mujeres, que me han visto sanar, que me han visto hacer portentos, y tienen temor de lo que pueda pasar en este momento, no tienen fe. Aquí hay una diferencia entre el arca de Noé y la barca de los discípulos. Resulta que en el arca de Noé había un hombre que tenía fe. Fíjese que en el eslabón de los hombres de la fe que está en Hebreos 11, el Señor lo nombra, o bueno, el escritor que está haciendo ahí la recopilación de los datos lo nombra y dice, por la fe Noé construyó un arca. En esa pequeña frase se describe lo que le sucedió a Noé en el recorrido de sus 120 años, donde él estuvo construyendo un arca por tanto tiempo, mis amados. Él recibió una palabra precisa del Señor, con una ingeniería que en ese momento que el hombre no era capaz de dilucidar. Pero durante todo ese tiempo construyendo un arca donde era imposible que lloviera, pero él estaba convencido. Él sabía qué era lo que el Señor le había llamado a hacer. Había un hombre de fe. Durante todo ese tiempo que él estaba construyendo el arca no era algo improvisado. Noé tenía una intimidad con su padre de tal manera que la fe le permitía tener o invertir toda su vida, su tiempo, su familia en un proyecto donde todo el mundo, el sistema, lo llamaban loco. Ustedes saben lo que les pasaba, ¿verdad? Iban y se burlaban y querían impedir que siguiera. Decían, pero ¿cómo es posible que estás construyendo un arca en este lugar si aquí llueves para arriba? Bueno, ustedes conocen la historia. Sin embargo, creo que hay algo muy interesante ahí. Noé tenía una intimidad con el Señor y creo que esa intimidad le permitió a él, primero, escuchar y entender la voz de Dios, saber a lo que Dios le estaba llamando, esa fe que produce por estar en la intimidad con el Padre Celestial. Ahora, cuando venían las demás personas y lo criticaban y lo señalaban, él no decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Si yo te estoy sirviendo, ¿por qué las cosas no resultan? ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Qué sucede? Estoy haciendo las cosas mal, estoy siendo rechazado, la gente se va, la gente me da la espalda. O sea, ese tipo de preguntas o de cuestionamientos, en ese momento, la verdad, Noé nunca se lo preguntó, porque él se estaba preparando durante 120 años para la palabra que él había recibido de parte de Dios. Y el Señor viene y estando con ellos en la barca, con los discípulos, en esa tormenta que se estaba levantando, y le dice, ¿cómo no tenéis fe? O sea, ¿cómo en este momento en que ustedes ven que nos estamos hundiendo, que nos estamos ahogando, ellos como tratando, claro, como buenos pescadores, tratando de sacar el agua, tratando de manipular la barca para que no se hundieran. Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo en la barca.
Impresionante, mis amados. Aquí esto me habla de muchas cosas. Nosotros no podemos acudir o actuar en circunstancias de la vida si primero no hemos tenido intimidad con el Señor. Si primero no hemos entendido quién es nuestro Padre Celestial, la vida que Él nos ha entregado. Noé jamás improvisó. Los discípulos en la barca se angustiaron y pensaban que se iban a morir. ¿Cómo no tenéis fe?, les decía el Señor. ¿Cómo es posible que tengan miedo? Y el Señor les dice, ¿por qué tienen miedo? Aquí me gusta muchísimo que el Señor Jesús hace el paralelo de que el miedo, tener ese temor, es la ausencia de fe. Y yo no puedo llevar mi vida de una manera pasajera estando delante de la presencia del Señor. Ellos estuvieron durante mucho tiempo caminando, o sea, en el momento que ellos pasaron por la barca ya habían tenido varios momentos poderosos con el Señor Jesucristo, ya habían visto su poder. Y aún así el Señor los llama hombres de poca fe. Mis amados, nosotros no podemos estar toda la vida en un lugar y no producir fe. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama rutina, religiosidad. ¿De qué te sirve a ti estar en las mismas dinámicas dentro de tu familia, dentro de la congregación, dentro de lo que estás haciendo? Si cuando viene una tempestad dices, Señor, nos ahogamos, nos hundimos, ¿qué hacemos? El Señor te dice, ¿cómo no tienes fe? Yo voy aquí en la barca, yo ya di mi palabra, pasemos al otro lado. ¿Qué pesa más, mi palabra o una tormenta? Mis amados, no dejemos que los sistemas de este mundo nos impidan tener la intimidad con el Padre Celestial. Cuando tenemos esa fe en Dios, ¿qué es lo que surge? ¿Qué es lo que salta de esa intimidad? Esa fe debe debilitar los sistemas. No encasilles el concepto de la fe a tu percepción humana. Pida al Señor que nos ayude en ese sentido. Cuando leemos en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es como, bueno, hay cosas que yo deseo y no las veo, pero entonces yo las arrebato, yo las tomo, las llamo porque el Señor me debe responder. Pensamos que ese es el concepto de fe, pero resulta que la fe no debe humanizarse. Yo no debo poner mi fe desde el concepto humano. Lo que debe hacer la fe es más bien celestializar al hombre, pegarlo al ámbito espiritual, llevarlo hacia donde el Señor quiere que esté. La religión no es para que yo tenga un mejor estilo de vida. Eso fue lo que nos vendió la religión. Vengan, acérquense, el Señor les va a solucionar todos sus problemas. Necesitas sanidad. Eso es lo que vende la religión. Pero la fe, mis amados, que no está para cumplir mis sueños. La fe es para que yo pueda tener una voz de parte del Señor y yo pueda decir con toda humildad, Padre, aquí estoy. ¿Para qué me necesitas? En esa intimidad, claro, mis amados, el Señor suelta sus planes. Y le dice, aquí hay un hombre que me cree, que tiene intimidad conmigo. Entonces le cuento lo que estoy haciendo. Ahí es donde viene la convicción de lo que no se ve. Porque el Señor te está contando, no esperando lo que tú anhelas, lo que tú deseas, sino que estás esperando lo que el Señor está haciendo, lo que se está sirviendo en la cocina. Tú simplemente eres el mesero que viene y lo sirve y lo trae. Dios encuentra la persona con la cual puede contarle sus planes. Y desde la eternidad para el momento que estás viviendo. Que eso es lo que sucede cuando nos acercamos a Él. Nos acercamos a su palabra. Y desde la eternidad Él te suelta una verdad para que tú lo expreses a Él en tu ámbito, en tu casa, con tus padres, tu esposa, tu esposo, tus hijos, en tu entorno. Expresa la verdad del Señor. Los planes que el Señor nos da nos hacen vivir por encima de toda circunstancia humana. Así que aférrate a eso, mi amado. Permite que el Señor pueda incrustar su idea en ti. Y no hay idea que pueda pagar lo que ha nacido de parte del Hijo de Dios. El Señor ha nacido en nosotros, su verdad, su intimidad. Y no hay idea que pueda pagar lo que el Señor ha puesto en nosotros. No hay idea humana que pueda pagar los planes del Señor. Así que, mis amados, les pido que en este sentido oremos. Padre, revélame tus planes. Revélame tu voz, que mi oído esté sensible a ti. Que todo lo que yo soy, Señor amado, pueda entender lo que tú eres en mi vida. Ya no buscar mis propios deleites, ya no buscarte de manera egoísta, ya no simplemente preguntarte por qué no me va bien, sino preguntarte, Señor, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? No me importa si tengo que renunciar a lo que tengo en mis manos, a lo que tengo seguro, con tal de darte placer a ti en tu propósito eterno. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a entender esto. Sé que no es fácil, sé que es difícil, pero es la verdad eterna que queremos vivir.
Mis amados, gracias por estar hasta este momento. Créanme de que admiro mucho de que seamos fieles a este espacio, de que podamos crecer juntos, compartir con la persona que tenemos al lado. Por favor, abrace a la persona que tenga ahí cerquita, su esposa, su esposo, sus hijos, amigos, primos. Dígale que los ama. Dígale que hay una expresión de parte del Señor en esa familia que está fluyendo. Así que gracias, mis amados. Les mando un abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Chao.